Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del libro Cálculo Stuart séptima edición, problemas 57 y 58. Entonces, acá tenemos nosotros un enunciado, encuentra una fórmula y su dominio para cada una de las siguientes funciones descritas. Por lo tanto, tenemos dos ejemplos. Entonces, empecemos con el ejercicio 57, el área como función de un lado dado el perímetro, ¿listo? Entonces, tenemos acá un rectángulo que tiene 20 metros de perímetro. Se debe expresar el área del rectángulo. Bien, primer paso, las fórmulas básicas. Recordemos que el perímetro P de un rectángulo se expresa como 2 veces el lado más 2 veces el ancho, ¿cierto? Como son 2 veces el lado y 2 veces el ancho, por lo tanto, ¿qué sucedería con el área? Entonces, el área sería igual a el lado por el ancho. Y bueno, de hecho acá, déjenme borro esta A de ancho, porque si no se puede confundir fácilmente con el área. ¿Listo? Y mejor le coloco la otra notación que sería la de W. Listo, W para ancho. Entonces, largo L, ancho W. Bien, paso 2. Vamos a usar el perímetro para relacionar los lados, ¿cierto? Dado que el perímetro es de 20 metros, entonces acá lo sustituimos. 20 metros es igual a 2 veces el lado más 2 veces el ancho. Listo. ¿Qué sucedería por lo tanto? Nosotros podemos dividir entre 2 cada uno de los términos. 20 sobre 2, 2 sobre 2, 2 sobre 2. Bien. Nos quedaría por lo tanto lo siguiente. 10 metros es igual a lado más ancho. Bien. Si nosotros queremos despejar el ancho, ¿qué podemos nosotros hacer? Pasar el lado al otro lado a restar. Por lo tanto, nos quedaría que el ancho es igual a 10 menos el lado. Listo. Dejémoslo por ahora hasta ahí esta expresión. Vamos a hacer el paso 3. El paso 3, ¿cuál sería? El de expresar el área como función de un solo lado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a sustituir en la fórmula del área. Acá tenemos área en función de el lado es igual a ¿quién? El lado factor de y algo en un paréntesis. ¿De dónde sacamos aquello? Bueno, básicamente estamos sustituyendo acá, en esto donde yo resalté con verde. Y este ancho lo que significa es que es igual a 10 menos L. Entonces, eso es lo que colocamos ahí dentro del paréntesis. Ahora aplicamos la propiedad distributiva y nos quedaría 10 veces L menos L por L, que sería L al cuadrado. Perfecto. Ahora, ya que tenemos el paso 3 completado, paso 4, que sería el dominio de la función. El dominio de la función, ¿cómo nos va a quedar? Primero que todo, los lados tienen que ser positivos porque es un lado de una forma geométrica y un lado no va a ser negativo. Listo. Y luego vamos a decir que tiene que ser menor que 10. ¿Por qué menor que 10? A ver, si acá el lado es 0, se indetermina, ¿cierto? Se indetermina la expresión completa. Si acá este lado es 10, 10 menos 10 da 0 y por lo tanto el resto se indetermina. Es decir que el valor tiene que oscilar entre el 0 y el 10 sin tocar ninguno de los dos. ¿Listo? Ya que tenemos aquello, entonces vamos al paso 5, que sería la verificación y el análisis. Básicamente, esta función de área es un trinomio cuadrado con concavidad negativa, menos L al cuadrado, ahí lo podemos ver, por lo que tiene entonces un máximo en el vértice de la parábola. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, trabajar el máximo, ¿cierto? El 10 y dividirlo entre 2, lo cual nos daría un 5. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluar la función área de 5, área evaluado en 5. ¿Cómo nos va a quedar? 10 por 5 de lado menos 5 de lado al cuadrado. Entonces 10 por 5, 50 menos 25. Perfecto, entonces quedaría 25. ¿Ese 25 qué sería? Sería el área máxima que se alcanza cuando el rectángulo tiene de lados 5 metros. ¿Listo? Eso es básicamente. Así que, ¿cómo nos quedaría la conclusión de este ejercicio 57? La función que expresa el área en función de un lado es el siguiente. Área evaluado en un lado, o área de lado, es igual a 10L menos L al cuadrado, teniendo en cuenta que el dominio va de el 0 al 10 sin tocarlos, por eso es que colocamos el paréntesis en vez de corchetes, y un área máxima de 25 metros al cuadrado cuando el rectángulo es un cuadrado de lados 5 metros. Muy bien, listo, ya que tenemos aquello, pues pasemos a el ejercicio 58. ¿Cómo vamos a realizarlo? A ver, veamos. El perímetro como función de un lado, dado el área. Entonces, acá va a ser básicamente viceversa del anterior.
Tenemos acá un rectángulo que tiene o posee un área de 16 metros al cuadrado. Se debe expresar el perímetro en función de la longitud de uno de sus lados. Primero hagamos las fórmulas básicas. La fórmula del área, ¿cuál sería? El área es igual a lado por ancho, como ya lo vimos antes, o también podemos reescribirlo, si ustedes bien lo desean, como x por y. ¿Listo? X por y, teniendo en cuenta que x puede ser el lado o el ancho y y también el lado del ancho. Entonces ahora, eso sería igual a 16 metros al cuadrado. Si queremos despejar y, vamos a pasar el x al otro lado a dividir. Por lo que entonces nos quedaría y es igual a un cociente entre 16 y x. 16 metros al cuadrado, claro está. Ahora, ¿el perímetro cómo se expresaría? El perímetro se expresaría como 2 veces x más 2 veces y. Por lo que entonces nos quedaría como 2x más 2 veces y, que se sustituye con esta fracción. Es decir, 16 metros al cuadrado sobre x. Muy bien, eso ya sería para las fórmulas básicas. Ahora, paso 2. Vamos a revisar bien la expresión del perímetro. ¿Por qué yo lo digo? Porque vamos a sustituir la expresión de y. ¿A qué me refiero yo? P de x va a ser igual a 2x más, y ahora aplicamos la propiedad distributiva, 2 por 16 sería 32 metros al cuadrado, x por 1 sigue siendo x. Listo, así nos queda esta expresión. Ahora el paso 3, el dominio. Dado que x representa un lado del rectángulo, ¿cierto? Debe ser positivo. Debe ser positivo porque un lado de una forma geométrica no puede ser negativo. Ahora, ya que tenemos en cuenta el paso 3, el dominio, ahora vamos al paso 4, que sería el del análisis del comportamiento de la función. ¿Cómo lo vamos a realizar? Acá vamos a aplicar ciertas hipótesis. Si x tiende a 0, ¿qué sucede con el 32 metros al cuadrado sobre x? ¿Qué sucede? Eso significa que el denominador baja muchísimo. Entonces, la fracción debe dar un valor muy grande. Listo, infinito, tiende a infinito. Por lo tanto, la expresión tiende a infinito. Listo. Si x tiende a infinito, pues entonces el denominador es supremamente grande, por lo que la fracción nos va a dar un valor cercano a 0 y aún así, p de x, la expresión, va a tender a ser infinita. Listo. Ya que hemos analizado el comportamiento de la función, vamos a revisar cuál sería el mínimo del perímetro. ¿Listo? Para el paso 5. Bien. Aunque no, voy a regresarme para explicar por qué p de x tiende a infinito acá, ya que no lo expliqué. Resulta que cuando nosotros tenemos aquello, esa expresión 2x más 32 sobre x, sabemos que esta fracción tiende a 0. Listo. Pero ¿qué sucede con ese 2x? Ese 2x sigue ahí. Y como x tiende a infinito, pues básicamente sería 2 veces infinito o infinito. Entonces, por eso es que la expresión sigue tendiendo a infinito, aun y cuando la fracción ya tiende a 0. Ahora, paso 5, ahora sí. P mínimo, o mínimo del perímetro. Vamos a derivar la función para poder encontrar su mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya nosotros conocemos la expresión, ¿cierto? 2x, Resulta que le vamos a quitar 1 a la exponente de la variable de cada término, y el exponente antiguo se va a pasar a multiplicar el término en sí. Entonces, por ejemplo, 1 por el 2x, y por eso es que el 32 ahora ya no es positivo, sino negativo por el menos 1. Ese a la menos 1 es porque nosotros vamos a pasar este x arriba, al otro lado de la fracción. Y como hacemos eso, entonces alteramos aquel signo. Y luego lo restamos aún así por menos 1. Entonces acá, x a la 1 menos 1 es igual a 1, por lo que 2 por 1 sería 2. Y luego tenemos menos 32, ese x a la menos 2, ahora lo pasamos abajo, volvemos y alteramos el signo, y nos queda x al cuadrado. Y si igualamos aquella expresión a 0, para pasar esto al otro lado a sumar, y por lo tanto después despejar el x al cuadrado. ¿Cómo vamos a despejar el x al cuadrado? Vamos a pasar ese x al cuadrado al otro lado a multiplicar, y el 2 al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 1 por x al cuadrado o x al cuadrado sobre es igual a 32 sobre 2, lo cual significa 16. Por lo que si le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para quitarnos de encima ese exponente cuadrático, nos va a quedar x es igual a 4. Muy bien. El otro lado, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué sucedería con y? Y resulta que nosotros teníamos una expresión antes que era que y es igual a 16 sobre x, ¿cierto?
como x es igual a 4, entonces 16 cuartos sería igual a 4. Por ende, y y x dan o tienen la misma magnitud. Muy bien. Por tanto, el rectángulo es un cuadrado. Ya vimos que no es un rectángulo, sino que un cuadrado. ¿Cómo sería el perímetro mínimo? El perímetro mínimo sería cuando le evaluamos en 4, ¿cierto? 2 por 4 más 32 sobre 4. Acuérdense, 2x más 32 sobre x. 2 por 4, 8, 32 cuartos, 8, 8 más 8, 16. Perfecto. Y con eso ya podemos dar una conclusión al ejercicio 58. La función que representa el perímetro en función de un lado de este cuadrado, ¿cómo nos quedaría? P de x es igual a 2x más 32 sobre x, lo que acabamos de aplicar ahí arriba para encontrar el 16. Y además tenemos en cuenta que el dominio es del 0 hasta infinito. No puede ser negativo porque estamos trabajando con lados y además si es negativo se nos indetermina el x ahí en el denominador. Por lo tanto, el perímetro mínimo ocurre cuando el rectángulo es un cuadrado de lados 4 metros y vale por lo tanto 16 metros. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...